¿Cuál fue la confesión más impactante que alguien soltó como si nada? Era una noche de pijamada, y en un momento, mi amiga me confesó que el líder de su iglesia la estaba abusando cada vez que tenía la oportunidad. Tenía tanto miedo de que estuviera embarazada. La locura es que acabábamos de estar hablando sobre Take That y los Backstreet Boys. Teníamos apenas 13 años. Esa semana, como parte de una tarea, ella había escrito un ensayo sobre lo que estaba viviendo. Nuestra maestra, cuando leyó lo que había escrito, tuvo una reacción abrumadora, pero fue de esas que realmente ayudan. Se aseguró de que quedara claro que nada de esto era culpa de ella. Llamó a sus padres para que pudieran hablar del tema, o sea, se aseguró de que creyeran a su hija y actuaran de manera correcta para apoyarla. Luego, contactó a la policía y a servicios sociales para que mi amiga pudiera recibir tratamiento especializado. Después, los padres de volvieron a casa, y su padre decidió dar un pequeño paseo hacia la casa de aquel amigo de la familia en quien confiaban tanto. Escuché que llegaron los policías, pero esa noche nadie fue arrestado. Así funcionan las cosas en Noruega rural. Si lo dejas ya, no tengo que hacer papeleo, no me obligues a volver aquí. Mi padrastro vio al predicador cojeando con muletas y mi mamá simplemente dijo, hubo un juicio, y claro, muchos de los miembros de la iglesia decidieron que la chica de 13 años había seducido a ese adulto y que solo era una sucia arruinando la imagen de un buen hombre. El juez no se tragó esas mentiras en absoluto, y al final, ese buen hombre fue a la cárcel, pero mi amiga nunca logró recuperarse del todo. Intentó con todas sus fuerzas, recibió tratamiento en un hospital por la anorexia y las tendencias autolesivas que desarrolló por toda la presión y el estrés, y todavía, como adultas, se puede ver que lleva una carga pesada a donde quiera que va. Te quiero, nada de esto fue tu culpa, querida. Lamento tanto que esa pieza de escoria te haya quitado tanto. Estaba manejando con mi abuelo, que en paz descanse, en un lugar que tenía un significado especial para él, para que entiendan el contexto. Yo soy alemán, y estábamos conduciendo por un lago cercano a la ciudad donde él vivió su infancia. De repente, empezó a contarme sobre ese lago. Dijo que lo recordaba porque, al final de la Segunda Guerra Mundial, él, sus hermanos y su mamá habían huido por ahí, tratando de escapar del Ejército Rojo. Y en ese momento, me relata cómo se escondían en unos arbustos en una pequeña colina al lado del lago, mientras que, en el hielo que cubría el lago, soldados del Ejército Rojo estaban ejecutando a hombres civiles que habían capturado. Su mamá les decía que tuvieran mucho cuidado, que no hicieran ruido para no ser descubiertos. Y ahí voy, conduciendo en un día soleado de verano, y de repente me suelta eso. Yo, por dentro, pensando, ¿cómo se reacciona a algo así? Es el tipo de cosas que hoy en día te llevarían a terapia. Pero parece que en su época, lo que hacían era guardar esas memorias oscuras y seguir adelante. ¿Cómo se asimila algo así? En Las Vegas, mientras me movía en mi silla de ruedas, una mujer en situación de calle se acercó a mí. Se notaba que estaba muy angustiada y, de repente, comenzó a hablarme sobre lo peligroso que era cruzar esa calle. He visto a otro usuario de silla de ruedas ser atropellado y perder la vida aquí mismo, me decía con la voz entrecortada. Me recomendó que siempre viajara con alguien que pudiera ayudarme a ser más visible. En ese momento, su miedo era palpable, su expresión estaba llena de desesperación. Me disculpé, prometiéndole que tomaría todas las precauciones necesarias, aunque por dentro me sentía inquieto. Esa situación me dejó un sabor amargo y una gran preocupación en el corazón. Más tarde, decidí buscar en internet el incidente que me había mencionado. Al hacerlo, lo que encontré me dejó helado. En los resultados de búsqueda apareció su fotografía, era la conductora. Estaba yo en la universidad, en una clase de psicología, cuando conocí a una mujer de Sudáfrica. Después de la clase, comenzamos a charlar sobre el trauma, un tema que puede resultar un poco pesado pero, al mismo tiempo, importante. En un momento de la conversación, ella mencionó cómo se sentía físicamente segura en ese pueblo universitario, y de manera casual, soltó que había sido sometida contra su voluntad y forzada a vivir una experiencia desgarradora por un par de miembros de una pandilla en su país. Recuerdo que mi cara se quedó de piedra. No podía creer lo que estaba escuchando. Sin embargo, cuando le pregunté suavemente si podía contarme más, ella lo tomó con una naturalidad que me desconcertó. Me dijo que prácticamente ninguna mujer con la que había crecido había escapado de alguna forma de violencia en Sudáfrica. Era la primera vez que conocía a alguien que hablaba de coerción sexual con tanta normalidad. Para mí fue una experiencia reveladora, sobre todo porque yo había pasado por algo parecido y en ese momento no había compartido mi historia con nadie. Fue como una especie de validación que, aunque dolorosa, me hizo sentir un poco menos sola.
Uno de los amigos de mi mamá, un ancianito pequeño y amable, una vez me consiguió un trabajo en la empresa de limpieza donde él laboraba. Yo tenía 18 años y era una oportunidad que parecía sencilla. Siempre estaba conversando y era muy servicial. Y durante la hora del almuerzo comenzó a compartir conmigo algo inquietante. Había perdido parte de su audición en un oído. De repente, con una calma que contrastaba con el peso de sus palabras, reveló que había sido sometido a torturas con electricidad y golpeado en el oído en su país de origen, un país latinoamericano que estaba bajo un régimen militar en ese entonces hasta que la oscuridad lo envolvió. Cuando volvió en sí, se encontraba en una fosa común. Él estaba convencido de que lo habían dado por muerto y lo habían abandonado ahí. Sin embargo, logró despertar, arrastrarse entre los cuerpos y encontrar el camino de regreso a casa. Imagínate, un anciano pequeño y bondadoso sobrevivió a una experiencia que podrían calificar de más allá del umbral del dolor, un verdadero tormento. Pasó por pruebas que podrían haber arrastrado a cualquier persona a los abismos del alcoholismo y el desánimo, anhelando acabar con todo, pero él eligió enfrentar a la muerte y abrazar la vida con renovado fervor. Ese relato me hizo replantear por completo el significado de ser fuerte. No se trata de aquellos tipos rudos y musculosos que todos reconocemos, se trata de quienes han mirado al abismo y, a pesar de ello, eligen seguir disfrutando de la vida, precisamente porque conocen el peso de lo que podría ser la alternativa. Estaba conversando con un amigo muy cercano cuando, de repente, me lanzó una bomba. Hace unos meses, casi pone fin a su existencia. A mí, que disfruto de hablar y socializar, esa noticia me golpeó fuerte. Quedé en estado de shock, sin poder articular palabra alguna. Lo quiero mucho, y me dolió profundamente saber lo mal que le estaba yendo sin que yo me diera cuenta. Después de ese instante, tomé la decisión de profundizar en lo que sentía. Al principio, él era reticente a compartir, pero poco a poco se fue abriendo. Ahora, gracias a esa conversación y un poco de apoyo, está en un lugar mejor. Logré conseguir la ayuda que necesitaba, y eso me proporciona una gran tranquilidad. Era un día cualquiera cuando decidí dejar entrar al hombre de mantenimiento del condominio para que me cambiara el termostato. Lo había conocido anteriormente y siempre había sido amable y rápido en sus reparaciones. Era el inicio del verano y, en una de esas conversaciones triviales, me preguntó si tenía planes de vacaciones con mis hijos. Le respondí con la misma pregunta y así seguimos charlando de cosas cotidianas. Pero de repente, y sin previo aviso, soltó una frase que me dejó helada. Terminar con la vida de mi hermano, ¿qué? Me quedé paralizada. No sabía si había escuchado bien o si era una broma. Mis pensamientos comenzaron a desbordarse mientras él continuaba con su trabajo, y todo lo que pude hacer fue murmurar un «oh» al pasar, justo cuando él estaba colocando la tapa del termostato. Él no siguió con ese tema y, la verdad, yo tampoco tenía el valor de preguntar más detalles. En un abrir y cerrar de ojos ya había terminado y se despidió rápidamente antes de salir. Esa frase siguió resonando en mi mente. Decidí mudarme poco después, porque, sinceramente, no quería quedarme allí ni un minuto más. Hace muchos años, cuando era un joven policía en Londres, me asignaron a la estación una noche. En eso, una anciana entró para reportar un robo en su jardín. Le tomé algunos datos básicos como su apellido y le comenté que sonaba muy francés. Ella tenía un ligero acento, así que tenía sentido. Me contó que era originaria de un pueblo en el norte de Francia. Luego, la señora se quedó en silencio un momento y de repente dijo que me parecía mucho al padre de un amigo de su infancia. En un tono casual, comenzó a relatar cómo, después de que los nazis invadieron su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial, los habitantes se unieron a las detenciones y la persecución de los residentes judíos. Me impactó escuchar que ella se había ocultado en un desagüe durante un día y medio, escuchando gritos desgarradores y detonaciones que marcaban el terror de la época. Finalmente, después de 2 noches, logró salir y escapó a Suiza, donde vivió en las calles durante 5 años antes de mudarse al Reino Unido. Cuando terminó de contarme su historia, levantó la vista y me dijo: «No supongo que encuentres mis tacones colgantes, ¿verdad?». Estaba de vacaciones en Ámsterdam con 2 amigos, disfrutando de una tarde en un lounge de un coffee shop, cuando entró un tipo. Era un tipo tranquilo, de esos que transmiten buena vibra. Nos contó que había vivido en el Reino Unido, pero se mudó a los Países Bajos hace un tiempo. Solo éramos nosotros 4 en el lounge, fumando y charlando acerca de motos y cosas por el estilo. En un momento, uno de mis amigos le preguntó por qué se había mudado a los Países Bajos. Fue entonces cuando comenzó a hablar y se perdió en una mirada distante, como si reviviera lo que estaba diciendo.
Resulta que tenía una casa en el Reino Unido y una noche alguien entró a robar, mientras él estaba en casa. Se levantó, se enfrentó al intruso y logró someterlo. Lo ató y llamó a la policía, pero la policía no llegó. Se quedó pensando que tal vez no le creían. Llamó varias veces y cuando ya había pasado más de una hora el intruso seguía atado en su casa. Así que decidió sacarlo al jardín y le echó gasolina. Prendió un encendedor y, para rematar, volvió a llamar a la policía, sosteniendo el teléfono frente al intruso gritando: «Ayúdenme, él me va a matar, me va a quemar vivo». Justo en ese momento, la policía llegó. Pero no solo arrestaron al ladrón, también a él, ambos fueron a la cárcel. Después de salir, decidió comenzar de nuevo en los Países Bajos. Y puedo decir que esa historia era real solo con ver su expresión. Todo se tornó en un silencio incómodo cuando empezó a contarla. Nos quedamos mirando, sin palabras durante un minuto, mientras él solo miraba la pared, en completo silencio. Finalmente, volvió en sí y la conversación se tornó un poco más normal de nuevo. Pero, la verdad, estábamos nerviosos como nunca después de escuchar eso. Un día, sin previo aviso, mi papá compartió conmigo un recuerdo que había guardado durante años. La última vez que vio a su padre, mi abuelo había sido un hombre atrapado en el abrazo del alcohol. Y esa adicción lo transformó en un ser violento que desataba su ira sobre mi papá, su hermano y mi abuela tras noches de exceso. Una noche, cansados de soportar aquella situación insoportable, mi padre y su hermano decidieron esperar a que su padre regresara a casa. Cuando mi abuelo cruzó la puerta, mi tío le lanzó un pesado impermeable que lo envolvió y, aprovechando la sorpresa, ambos lo atacaron con fuerza hasta que su cuerpo quedó inmóvil. Mi papá me confesó que había continuado golpeándolo durante varios minutos, incluso después de que su hermano le advirtiera que ya no reaccionaba. Fue en ese instante de oscuridad que ambos comprendieron la magnitud de lo que habían hecho. Después, con el corazón pesado, arrastraron a su padre a la calle en plena noche, y desde entonces nunca más volvieron a verlo. Mientras estábamos en el coche, haciendo un mandado, mi papá me relató esta historia y me comentó que estaba a punto de reunirse con su tío, a quien no había visto ni hablado en décadas. «Él sabe dónde está tu abuelo», me dijo. Finalmente, llegamos a una casa donde conocimos a mi tío abuelo. La reunión estuvo marcada por la nostalgia. Pero después, él reveló a mi papá que mi abuelo había fallecido solo, víctima del cáncer en un hospital cercano. Sorprendentemente, aunque tenía la posibilidad de conectar a mi papá con su padre, nunca lo hizo. No ofreció explicaciones y sus palabras sobre la vida de mi abuelo se limitaron a un eco de su alcoholismo persistente. Esa fue la vez que más aprendí sobre mi propia familia. Y era un peso considerable para un niño de 11 años. Años más tarde, comprendí que mi papá había perdido a su padre y a su hermano en circunstancias paralelas. Ambos habían sido víctimas de la misma violencia que causaron, dejando un doloroso vacío que se reflejaba en las sombras de su propia vida. Mientras luchaban contra el mismo fantasma del alcohol, no se puede elegir, ¿verdad? Hace unos 10 años, tuve una cita con un hombre que creía que era bueno. Él era marín y yo estaba de visita en mi ciudad natal, cerca de Camp Pendleton. Durante un mes, habíamos estado intercambiando mensajes mientras cursaba mis estudios universitarios. La noche de la cita, terminé en un bar con un grupo de amigos de él. Compartí un par de copas con ellos, pero luego decidí acercarme a la barra y pedí un vaso de agua. En ese momento, una mujer desconocida se aproximó y me advirtió que esos hombres le habían infligido daño y que a mí me esperaba un destino similar. En aquel instante, el frío recorrió mi cuerpo y no sabía qué hacer. Con rapidez, llamé y envié mensajes a todos mis amigos más cercanos, rogándoles que vinieran por mí. Recuerdo que estaba sentada en un taburete de la barra, observando las luces del techo y esperando a mi mejor amiga. Esa fue la última memoria que guardo de esa noche. De repente, desperté en los barracones de Camp Pendleton, sin ropas, y lo más impactante es que me tomó años poder sanar de todo lo que había vivido. En la secundaria, fui a casa de un amigo a compartir un momento que giraría en torno al humo de la hierba. Este chico era algo peculiar, pero nuestra amistad venía de lejos y siempre habíamos estado en buenos términos. Al llegar, me encontré con la presencia de dos individuos a quienes no había visto antes. Esa noche, los nuevos comenzaron a narrar una historia perturbadora de la noche anterior. Revelaron que habían asistido a su amigo en una llamativa y trágica quema de su propia casa. Un acto desolador desencadenado por un hecho terrible. Él había puesto fin a la existencia de sus abuelos con un machete, sí, así de crudo.
Nos relataban cómo, en estado de desenfreno, habían fumado en la misma casa donde yacían los cuerpos de sus abuelos, junto a los de sus perros que tampoco sobrevivieron a la locura. El joven protagonista de esta Calencord, al parecer, había estado inmerso en un torbellino de metanfetas durante 3 días. Según sus declaraciones, su abuelo había intentado frenar su impulso de salir y, en un arranque de descontrol, él tomó el machete y desató una serie de actos inenarrables. La revelación más escalofriante fue que el chico poseía videos en su teléfono donde las imágenes mostraban las atrocidades cometidas, incluso aquellos momentos inenarrables donde el machete alcanzaba los ojos de su abuela, entre otros horrorosos eventos. Todo esto tuvo lugar en Oklahoma, por si a alguien le llama la atención. El nombre del joven es Kyle Smith, y la justicia le impuso una cadena perpetua más 10 años adicionales. Los 2 extraños que compartieron su humo y contribuyeron a la quema de la casa también fueron arrestados y pasaron un tiempo cautivos en prisión. Imagina estar cerca de tal tragedia. Es absolutamente aterrador. Tengo un familiar que padece demencia. No puede recordar nombres pero sí caras y le cuesta comunicarse. Así que decidí llevar algunas fotos familiares antiguas para ver si podía conectar con algo. Pensé que le gustaría verlas y recordar un poco. Le mostré una foto de su tío y, de repente, se volvió tan lúcida y seria como nunca. Me relató que él había causado un daño profundo a sus hermanas y que su hermana mayor había intentado convencerla de que se fuera a vivir con él, para que ella ya no tuviera que soportar más esa carga. Pero ella se negó a ir a su casa, que estaba justo al lado. Esto había generado un conflicto que había perdurado toda su vida entre ella y su hermana mayor. Sabía que no se llevaban bien, pero nunca comprendí por qué. Era sorprendente escucharla contar esa historia de manera tan clara y coherente, mencionando nombres y detalles. No la había oído hablar así desde hacía años. Conocía a ese tío habíamos visitado su casa muchas veces y guardo buenos recuerdos de él. Pero ahora me pregunto, ¿será simplemente una historia fabricada por su demencia, o es algo real, dado lo vívido con lo que lo recuerda? Una vez, una exnovia mía, que es enfermera, me confesó algo escalofriante. Había estado sosteniendo la bomba de insulina de su exesposo mientras él dormía. Y había ajustado la dosis al máximo con la intención de acabar con su existencia. Lo hizo solo porque lo resentía. La manera en que me lo contó era tan casual, como si hablara de lo más trivial. Luego me dijo que, al final, volvió a regular la dosis a la normalidad y decidió dejarlo en lugar de hacerle daño. Imagínate eso. No sé qué pensaba, pero esa revelación fue el punto final para nosotros. No duramos mucho más después de escuchar algo así. La verdad, me dejó reflexionando sobre cómo a veces las personas pueden llevar el rencor a un nivel extremo. Una vez, mientras lavaba los trastes con mi abuela, ella comenzó a relatarme algo que me dejó helado. La vez en que mi mamá tuvo un oscuro enfrentamiento con mi abuelo. Sin previo aviso, empezó a expresar su alivio por la muerte de su exesposo, revelando que estaba cansada de simular tristeza. Hablaba de cómo él había sido un alcohólico que la había sometido a ella y a mi madre. Eso lo sabía, había escuchado murmuros sobre ello muchas veces, pero lo que realmente me impactó fue cuando evocó una noche en particular. Él llegó a casa en un estado lamentable y comenzó a arrastrar a mi abuela por el cuarto mientras mi mamá lloraba. En un arranque violento, tomó algo y lo arrojó, haciendo añicos una ventana. Luego, encontró un poco de dinero que habían escondido y salió de la casa con la intención de marcharse. En ese preciso instante, mi mamá, consumida por la rabia y el dolor, tomó un fragmento de vidrio roto y corrió tras de él, gritando que le haría daño. No sé si realmente lo habría hecho. Pero mi abuela tuvo que sujetarla con fuerza para evitar que se lanzara contra él hasta que se calmara. Después de compartir esta historia, mi abuela continuó hablando de los buenos viejos tiempos como si lo que acababa de contar no representara un trauma profundo. Mientras ella recordaba su vida, yo solo podía pensar en lo que me había revelado y en cómo, de niño, había amado a mi abuelo, creyendo que era un hombre encantador. La revelación me dejó sumido en una crisis existencial, cuestionándome todo lo que había creído sobre él. En mis tiempos de trabajo en una farmacia, recuerdo que un día entró un viejito de apariencia muy dulce para recoger sus medicamentos. De repente me dice, ¿sabes? Yo puse a descansar a mi hermano en el patio trasero cuando tenía 12 años. Nadie se enteró nunca. Me reí nerviosamente, pensando que era una broma, pero él solo me observó fijamente y dijo, se lo merecía. Aún no sé si hablaba en serio o si simplemente estaba jugando conmigo. Pero esa noche no pude encontrar el sosiego.
Mi abuela nació en 1918 en Alemania y sobrevivió a los intensos bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En casa nunca hablamos mucho sobre lo malo. Si el tema de la guerra salía a colación, era para contar anécdotas más ligeras, como si los recuerdos estuvieran guardados en un rincón oscuro de su mente. Recuerdo que cuando tenía alrededor de 9 años, estábamos viendo un documental con mis padres y mi abuela. El programa trataba sobre los bombardeos y cuando mencionaron el término tormenta de fuego, los niños nos miramos curiosos. Mis papás comenzaron a explicarnos cómo un gran incendio puede atraer tanto aire que genera un viento fuerte, empujando las llamas aún más lejos. De repente, mi abuela se quedó mirando al horizonte con esa expresión de 1000 yardas y, como si hablara en automático, dijo: «He visto a personas arder como antorchas». Nos quedamos en shock y todos exclamamos: «¿Qué?». Ella, al darse cuenta de lo que había dicho, volvió a la realidad y contestó: «¿Qué?». Parece que tenía que salir, pero ni siquiera se dio cuenta de lo brutal que sonaba. Estaba conversando con un buen amigo de mi padre, que ya ha partido. En un momento de la charla, me sorprendió al relatarme que, hace muchos años, tuvo que persuadir a mi papá de no acabar con la vida de mi mamá. Resulta que él estaba convencido de que ella le era infiel, hasta el punto de que la seguía al colegio con una intención peligrosa en su corazón. Lo impactante es que en ese entonces ya tenían hijos. Estoy completamente seguro de que lo que me contó es verdadero. Me da escalofríos pensar en cómo habría sido mi vida si eso hubiese sucedido. Mi mamá es la mejor persona que conozco, sin duda. Agradezco profundamente que siga aquí con nosotros. Mi abuela se unió en matrimonio con un hombre casi 20 años más joven que ella. Justo después de que mi hermana y yo viniéramos al mundo, cuando teníamos alrededor de 2 años, nuestra madre ingresó en una institución psiquiátrica, y pasamos a estar bajo el cuidado de mi abuela. A los 4 o 5 meses de esta situación, mi hermana desarrolló lo que mi abuela pensó que era una infección urinaria, pero tras una revisión médica se descubrió que había contraído gonorrea. Para abreviar, esto desencadenó una investigación que llevó a la detención del esposo de mi abuela. Pasaron casi 2 décadas y, aunque mi abuela se separó de ese hombre, mantuvo la amistad con las 2 hermanas de él, siendo la más joven unos 15 años menor que su hermano. Así que organizamos una celebración del 4 de julio, a la cual ellas asistieron. Durante la reunión, las hermanas informaron a mi abuela que su exesposo había sido liberado de prisión y estaba alojado en una instalación para delincuentes sexuales. Entonces, la hermana mayor dejó caer una revelación inquietante. «No lo detuvo la última vez y no lo hará esta vez», dijo. Todos nos quedamos en shock. ¿Qué quería decir con la última vez? Resultó que, poco antes de casarse con mi abuela, él había salido de una institución mental tras haber sido hospitalizado por abusar de su hermana más joven. Toda la familia sabía que él poseía esas tendencias oscuras, pero decidieron guardar silencio porque había cometido su primer delito cuando aún era técnicamente un menor. Hubo la esperanza de que el tratamiento lo hubiera curado. Y así, después de comprobar que volvió a ofender, simplemente decidieron no mencionar nada al respecto durante casi 2 décadas, mientras continuaban siendo estrechos amigos de nuestra familia, que había sido devastada por aquel acto. No hace falta decirlo, pero todos coincidimos en que debíamos cortar el contacto con ellas. Justo ahora, mi papá le dijo a mi hermana, tratando de que ella me lo comunique, que tiene un hijo ilegítimo que nació después de mí, y con quien quiere volver a conectarse. Es una locura, porque él no ha estado presente en la vida de ese niño ni en la de la madre, más allá de haber sido un donante de esperma. Lo peor es que desde que mi mamá falleció, descubrimos que ha estado transfiriendo nuestra herencia a su propio nombre, como si le diera una nueva oportunidad en la vida para ser el padre de un hijo. Estaba jugando Dungeons and Dragons con unos amigos en línea y había un chico nuevo en el grupo. Habíamos tenido un par de sesiones juntos, pero no lo conocía muy bien y nunca lo había visto en persona. Justo antes de que comenzáramos a jugar, suelta una bomba. Revela que había hecho uso de sustancias potentes en contra de la voluntad de su novia, para evitar ser interrumpido durante la partida. Evidentemente, eso fue suficiente para que lo apartáramos del juego de inmediato. Pero aquí viene lo complicado, ninguno de nosotros conocía a la chica, así que no podíamos avisarles sobre lo que había sucedido. Hasta el día de hoy, guardo la esperanza de que ella haya podido liberarse de esa situación. Una vez, después de una larga noche de trabajo, le vendí un poco de hierba a un compañero con el que no tenía tanta confianza. Pasó por mi casa, encendimos un porro y, de repente, en medio de la conversación, él suelta que su exesposa no parece querer regresar con él. Y claro, uno piensa que eso ya es un tema delicado, pero el tipo lo dice así, como si nada.
Luego, sin una pizca de remordimiento, comenta que no está muy seguro si la razón de que ella no quiera regresar tiene que ver con que en su matrimonio él la mantuvo bajo el agua más tiempo del que debería en la bañera. Lo más increíble es que, con una tranquilidad total, dice que no pensó que hubiera permanecido sumergida tanto tiempo. Imagínate, se queda pensando. Pero, ¿por qué no quiere volver conmigo? A veces, la gente realmente no se da cuenta de lo que dice. Solía trabajar vendiendo cable. No vas a creer algunas de las cosas que personas de más de 70 años te confiesan. Una vez le pregunté a una mujer mayor qué servicios de streaming usaba, porque estaba tratando de recomendarle una velocidad de internet. Ella respira hondo y sin más me suelta. Mi padre solía entrar a escondidas al cuarto de mi hermana y el mío por las noches. Mamá nos decía que debíamos ser chicas adecuadas y no airear nuestros trapos sucios en el vecindario. En ese momento me quedé, con una cara de ¿qué digo ahora? Y lo único que se me ocurrió fue, ¿entonces Netflix? Ayer me encontraba compartiendo un momento ameno con mi pareja y mi abuela. Hasta ese instante, la conversación fluyó de manera cotidiana, llena de risas y anécdotas. Sin embargo, de pronto, el tema de las armas emergió de entre las palabras. Mi abuela, alzando la mano y sacudiendo la cabeza, expresó con voz entrecortada: «Ay no, he aborrecido las armas desde que perdí a una amiga, quien fue víctima de una situación atroz en su garaje. Le arrebataron la vida con su propia defensa». De inmediato, el ambiente se tornó denso. Una sombra cubrió nuestro pequeño refugio de risas. Nos quedamos en un silencio profundo, contemplando el vacío que la tragedia había dejado en su relato. ¿Cómo se responde a tal dolor? En un gesto casi reflexivo, mi abuela desvió la conversación, como si el peso de su experiencia pudiera desvanecerse. Comenzó a hablar sobre su rompecabezas y el aire volvió a llenarse de un murmullo casi ligero, aunque la huella de su relato seguía resonando en mi mente.